Bueno, ya continuando con el final de esa sección, continuamos. Y ya conoce usted el viejo proverbio: los periodistas nunca revelan sus fuentes de información. Si no pudiesen contar con la confianza de sus informantes, nunca sabrían ni la mitad de las cosas que saben. Así es verdad, Mr. Garrett, doctor Garrett, se me hizo objeto una vez de un proceso célebre a este respecto. Precisamente, en su hermosa ciudad, fui a una casa donde se fumaba marihuana, atestada de estrella de cine, y publiqué un artículo sobre aquellas edificantes reuniones sin dar nombres. La brigada dedicada a la represión del tráfico de estupefacientes me detuvo y me pidió los nombres de los asistentes a la reunión. Yo dije que me habían invitado a condición de no mencionar nombres y no consiguieron hacerme hablar. El juez me sentenció a un mes, pero Consolidated Newspaper y todos los periódicos del país se pusieron de mi parte y me soltaron a los 5 días. ¿Responde eso a su pregunta? Garrett sustituyó el instinto de conservación por la altivez. Supongo que no irá usted a publicar esos chismes sobre mi terapéutica, ¿eh? La reacción de Sue Willy fue de sorpresa, de una ingenua sorpresa. Creía que a la mayoría de las personas que acuden al psiquiatra les gustaba hablar de ello. Esto siempre es señal de mejoría, ¿no es verdad? ¿De qué puede usted avergonzarse, Mr. Garrett? No tengo nada de qué avergonzarme, dijo él con animación. En primer lugar, es una cuestión particular, que solo me concierne a mí y a nadie más. En segundo lugar, se prestaría a falsas interpretaciones. El público no tiene criterio para juzgar estas cosas. Creen que todos los que se tienden en el diván, y yo no me tiendo en el diván, se lo aseguro. Todos los que acuden al psiquiatra están bien, más o menos desequilibrados o enfermos. Ella abrió mucho los ojos. ¿Y usted no lo está? Claro que no. Necesitaba cierta orientación. Eso es todo. Pero si usted exagera la cosa, sacándola de sus verdaderas proporciones, no supo cómo continuar. Ella vino en su ayuda. Mis lectores creerán que a usted le falta un tornillo, ¿no es eso? Y que tal vez sería mejor no fiarse de usted en un trasplante de corazón, y que no sería digno de compartir un premio Nobel con el doctor Farelli. Sí, más o menos es eso, pero no tendría ningún fundamento, como usted sabe muy bien. En cuanto a Farelli, nadie cree que yo sea menos digno de recibir el premio que él. A decir verdad, son muchos los que consideran que el premio solo debería haberlo recibido yo. Mientras escuchaba, los ojos de Sue Willey brillaban más que antes. Olía algo mejor, mucho mejor, y quería descubrirlo lo antes posible. A toda prisa adoptó una nueva personalidad. Esta era todo suavidad, comprensión y simpatía. Mire usted, doctor Garrett, ¿quién cree que soy? ¿Una Madame de Fargue o algo parecido? Yo no me propongo causar daño a un gran hombre como usted, nada más lejos de mi intención. ¿Puede usted estar seguro de que no mencionaré su historial médico particular si usted no desea que lo haga? Solo se lo mencioné para que pudiera formarse una idea de lo concienzudos que somos en nuestra profesión. Si usted no quiere que escriba una palabra sobre esas sesiones de terapéutica, no la escribiré. Garrett sintió deseos de besar a aquella joven, que de pronto le pareció encantadora. Le quedaré muy agradecido si se esfuerza por olvidarlo.
Desde luego. Olvidado. ¿Está contento? Se lo agradezco mucho. Yo solo deseaba que me concediese unos cuantos minutos para no cometer ninguna inexactitud en mis artículos. Tendré mucho gusto en ayudarla y en facilitarle datos. Es decir, si usted no comete indiscreciones con los miembros de la Fundación Nobel. Ya le dije que sabemos ser discretos. Muy bien, dijo Garrett animado y experimentando un gran alivio. ¿Qué clase de artículos piensa escribir? Por una fracción de segundo estuvo tentada de decírselo. Se moría de ganas por contárselo a alguien. Se sintió orgullosa de su idea, suya y de alguien más, pero una señal interior que por lo general ella desoía le advirtió esta vez que anduviese con cautela y tuviese cuidado, y ella la atendió. El éxito de su serie de artículos dependía de lo que consiguiese arrancar a los diversos ganadores de los premios Nobel. Un error cometido con uno de ellos, Garrett por ejemplo, podía ponerlos a todos en contra suya, y entonces su misión se haría muy difícil. Si sabía manejar bien al primero de ellos, podía convertirlo en su espejuelo para atraer a los demás. Su instinto periodístico, que casi nunca solía fallar, le dijo que aquella misión tendría una importancia decisiva en su carrera, pero antes de que pudiese contestar a lo que él le había preguntado, vio que Garrett se ponía en pie y que una azafata le presentaba a dos suecos, ambos pertenecientes a la profesión médica, que deseaban presentar a su ilustre colega a sus respectivas esposas. Con un ademán de disculpa, Garrett pidió a Sue Willey que le disculpase por un momento y se alejó con los médicos suecos por el corredor. A pesar de que el tiempo que le quedaba era precioso, Sue Willey no se sintió molesta por la interrupción. La importancia de la misión que tenía entre manos hizo que agradeciese aquel intervalo para reflexionar y pasar revista a las circunstancias, la triunfal profesión de los últimos años, que él había llevado a aquel momento crucial de su vida. Sue Willey, nacida y educada en aquel dudoso oasis de Wyoming que se llama Cheyenne, era el producto de unos padres faltos de amor y de su unión dominada por el odio mutuo. Llegó a la adolescencia en una atmósfera de tacañería y penuria. En su casa nadie la quería y en la escuela hacían caso omiso de ella. Solo empezó a conocer elogios y atenciones en su último año de instituto, cuando demostró poseer dotes para la redacción y el periodismo. Durante aquella época leyó también la vida de Nellie Bly, hecho que quizá no fuese casual. Como ella, Nellie Bly procedía de una pequeña población y siguió una carrera para procurarse un medio de sustento. Denunció los terribles talleres de Pittsburgh donde se explotaba al obrero, se fingió loca para ingresar en el manicomio de Blackwell Island y escribir sobre las condiciones que en él reinaban, y alcanzó la notoriedad y $25,000 anuales, dando la vuelta al mundo vestida con un gorro de montaña y un ruso a cuadros. De este modo, efectuó un viaje de 40,000 kilómetros en 72 días, siguiendo los pasos de Phileas Fogg y subvencionado por The New York World. Nellie Bly se convirtió para Sue Willey, alentada por el éxito que alcanzaron sus composiciones del último año, en madre, padre y divinidad, todo de una pieza. Para Sue Willey, la suerte ya estaba echada. Luego se sucedieron una serie de años grises
que ella apenas recordaba, en que hizo de gacetillera, escribió reportajes, fabricó chismorrerías y algún que otro artículo hasta que se le abrieron las puertas de Consolidated Newspaper. En esta empresa, Sue Willey vio ascender su estrella de la noche a la mañana. Solo contaba 28 años. La fórmula que empleó no era una novedad, pero representó el perfecto resultado de la conjunción de su carácter con la prensa de aquellos días. Su fórmula fue de una sencillez juvenil, impresionar y llamar la atención, diciendo no cuando todos dicen sí. La hubiera llenado de pasmo saber que le interesaba menos la verdad que la sensación. Para Sue Willey, insensible a todo lo que se refería a sí misma y con la vista fija en la primera ocasión que se presentase, la verdad era algo que inspiraba muy poca confianza. El que busca la verdad no suele hallar ningún tesoro, sino una serie de hechos contundentes y aburridos, que no demuestran nada ni sirven para nada. Cerró los ojos al valor de la verdad, porque las recompensas que esto ofrecía no podían predecirse. Sus lectores no parecían apreciar demasiado la verdad. Incluso ésta parecía causarles cierta desazón. La clarividencia no era una virtud en sí misma, aburría y ofendía, y a fin de cuentas, ¿a quién le importaba? ¿A ella? ¿A la persona sobre la que versaba su artículo? Sí, tal vez, pero lo que servía para medir el éxito era la oscura masa de los lectores. Estos querían variedad, chismorreo, emoción, por superficial que todo esto fuese. Hay que hacerles decir, caray, leyó una vez esta consigna en el periódico mural de una redacción de la cadena Harz, y así era, en efecto, y al diablo los hechos. Un rumor más o menos fundado, una anécdota apócrifa, una cita falseada, un escándalo susurrado, aunque fuese medio cierto o menos de medio, eran preferibles a la verdad escueta, si ésta hacía que se durmiese los lectores. La cuestión era interesar, crear comentarios, vender números del periódico. Sue Willey no era una mujer inmoral, pero sí amoral. Se hallaba demasiado absorbida en su tarea para pensar si hacía daño o preocuparse por éste después de infligirlo. No era una persona deliberadamente malintencionada, aunque a veces su técnica hacía daño. Era el compendio de su propia cultura y de su público que la alentaba, la recompensaba y la terminaba de descarriar, imponiéndole sus propios valores equivocados. Sue Willey perfeccionaba su técnica leyendo biografías. Con anterioridad no había sentido mucha inclinación por la lectura, con excepción de la prensa diaria, pero en las biografías se comparaba con otros modelos, subrayando y copiando lo que más le llamaba la atención. Lo que le encantaba, por ejemplo, no era enterarse de las campañas de Julio César, sino saber que éste llevaba una corona de laurel para ocultar su incipiente calvicie. Las victorias de Napoleón le dejaban fría, pero la noticia de que poseía unos órganos reproductores excepcionalmente pequeños la fascinaba. No le interesaba el hecho de que el autor de La bandera estrellada fuese Francis Scott Key, sino que éste no tuviese oído musical. Y fue un día memorable para ella aquel en que supo que Daniel Webster fue procesado por no haber pagado la cuenta del canicero. Por aquella época también leyó la queja del doctor Williams Lyon Phelps. En lugar de escoger a un personaje,
los biógrafos modernos eligen a una víctima. A causa de ello, tantas personas excelentes sienten miedo de morirse. La queja del Dr. Phelps no hizo mella en Sue, únicamente pensó que hubiera sido muy mal periodista. Como su ídolo, Nellie Bly descubrió su propio estilo: crear las noticias, no esperarlas, electrizar al público y captar su atención. En 1.000.000 de redacciones, 10.000 redactores encadenados a la mediocridad y pudriéndose con un mísero salario, bebiendo mala cerveza y comiendo bocadillos rancios, sueñan despiertos en los grandes artículos, las novelas y las comedias que nunca escribirán. Zooey Ley no quería ser uno de ellos, y en Consolidated decidió demostrar su valía a los ojos de todos. Bueno, aquí concluimos la charla del día de hoy. Nos vemos en la siguiente. Hasta luego.